Fanfic Garou en el universo de Warhammer 40.000. Renuncias de derecho, todo material utilizado tanto personajes como imágenes no son de mi propiedad, todos sus derechos y apoyo a sus respectivos creadores. Capítulo 7. Eventos sin precedentes. La batalla era atroz, indescriptible, una obra de aquello que solo se puede nombrar como holocausto o bien como un apocalipsis, uno que dejaría la memoria de aquellos guerreros veteranos corroída. Esta masacre sin precedente dejaría a las batallas más lamentables del plano material como mero juegos de princesas comparado a lo que se estaba llevando a cabo. Bashitor arrasaba todo junto a sus acólitos. Desmembraba la piel de sus enemigos, convirtiéndolas en meros estandartes con las víctimas vivas adornando sus escudos. Cabezas de diversos campeones escrutadas en las puntas de sus lanzas de poder. Él avanzó con sus fuerzas y como si el propio destino lo marcara, se encontró con aquel ser que tiempos atrás había reconocido como su némesis. Be'lakor observaría la devastación causada por su archienemigo, a medida que las fuerzas enemigas se acercaban al gran santuario. Sin embargo, no concretarían su cometido debido a un torrente de energía disforme el cual partió a la mitad tanto aliadas como enemigos. No obstante, las bajas enemigas fueron mayores y a una mayor escala a medida que el resto de príncipes demonios y campeones de los demás dioses del caos se acercaban para poder frenar el avance de Bashitor. En cambio, el quinto dios del caos reiría con satisfacción. Él esperaba una victoria férrea, con una gran dificultad y al parecer así sería. Sin embargo, esto no cambiaría el resultado previsto por él. Ni siquiera había usado su verdadero poder en esta guerra infernal, así que se dispuso a avanzar a medida que los caídos se levantaban una vez más para luchar junto a su señor. Es una verdadera lástima, Be'lakor, desde hace eones hemos compartido esta relación de enemigos eternos, sin embargo, es lamentable que ahora mismo la diferencia entre tú y yo es semejante a la de los mortales y su emperador. Soy una montaña inalcanzable para ti. Y de alguna manera has decidido enfrentarme sabiendo que tus posibilidades son inexistentes. Corrijo mis parámetros, tus posibilidades son del 0%. Be'lakor sonreiría. ¿Es que acaso su enemigo estaba completamente confiado para no notar el peligro que ahora representaba Be'lakor? O bien podía ser que el nuevo poder lo había cegado completamente como para no darse cuenta de ello. Sin embargo, esto de poco importaba, lo que importaba ahora era solo la erradicación de este falso dios del caos. Sin más contratiempos, Be'lakor lanzaría una poderosa estocada el cual reflejaría una fina cortina roja la cual desintegró sin mayores problemas a los demonios de Bashitor. Pero este último no sufriría ni el más mínimo daño a la vez que preparaba una potente energía con la intención de pulverizar a Be'lakor, el cual previendo dicho ataque conseguiría librarse de este mismo, esquivando en el proceso la potente ola de energía. Bashitor se veía complacido. ¿Él acaso se estaba burlando de él? ¿Acaso solo estaba jugando con él? Muchas preguntas pasarían por la mente de Be'lakor, quien se había visto superado en todos los aspectos por Bashitor. Pero eso no significaba que estaba derrotado, es más, estaba muy lejos de considerar su derrota. Su enemigo era poderoso, si eso era correcto, pero eso no determinaría el resultado. Fue en ese momento cuando Be'lakor se dignó a usar una de sus cartas más poderosas. Él era consciente que tal vez no lo mataría, pero esto sí le causaría un terrible y considerable daño. Bashitor sentiría una maligna energía solo desprendida por los dioses del caos, y esta misma parecía provenir de su enemigo, el cual alzaría una espada roja como la sangre a la vez que de esta misma salía disparada una potente energía disforme, la cual terminaría impactando en uno de los brazos de Bashitor, provocando heridas profundas en su carne. En cambio, Bashitor no parecía sufrir por este daño, al contrario, se sentía vigorizado. Aunque sería a su punto de vista una lástima la eliminación de su enemigo, le habría gustado unirlo a su causa, sin embargo la eterna rivalidad que había existido lo impediría hacerlo. Bueno, el juego termina aquí, decía Be'lakor a la vez que alzaba la espada, produciendo una corrosión en toda la disformidad a la vez que los demonios menores sucumbían a tal impía energía. No solo ellos se vieron afectados, también fue el caso de los marines espaciales del caos, los cuales terminarían de la misma manera. La energía de sus almas terminarían siendo absorbidas por la maligna hoja, la cual canalizó la energía de miles de millones de demonios a la vez que esta misma comenzaba a alterar toda la disformidad.
Desde sus tronos los 4 dioses del caos mirarían la batalla a través de su visión remota a través de la disformidad, sin dudarlo ni en un segundo cada uno de ellos alzarían sus armas, canalizando una fuerte energía la cual sería dirigido hacia la posición de Belacor el cual vio reflejado el aumento de poder en el ataque que estaría por desatar. A la vez que dirigió una mirada fulminante a Bashitor el cual estaría sorprendido un poco de la inmensa energía que estaba sintiendo. Esto es personal Bashitor. Por el bien de la disformidad misma desaparece de una vez por toda, liberar ráfaga caótica, dicho ataque desintegró a los campeones de Bashitor los cuales intentaron servir de escudo, esto dejaría sorprendido a Bashitor en gran medida, sabiendo que este ataque saldría caro si terminara recibiendo el daño, en cambio optaría por mostrar una de las habilidades que recibió por parte de ese ser omnipotente, a la vez que decía, corrigiendo parámetros de ataque, daños críticos severos, liberar, gran supernova. Al terminar de decir sus comandos una potente luz cegaría todo el lugar y esta misma terminaría estrellándose con el ataque de Belacor el cual sería gravemente dañado por la energía desatada de ambos choques de poder. El choque de los ataques fue tan terriblemente potente que terminaría por desgarrar gran parte de la disformidad produciendo alteraciones consecutivas a la vez que todos, tanto guerreros de los 4 dioses del caos como guerreros de Bashitor serían dispersados siendo disparados en todas direcciones por la incontrolable distorsión en la disformidad. Incluso el propio Bashitor no fue capaz de anticipar este resultado siendo disparado a gran potencia de los dos ataques, no obstante lograría abrir un portal el cual tragaría a Bashitor mandándolo a una ubicación ya planificada por él. En el plano material se vería reflejado la catástrofe realizada por Bashitor ya que la cicatriz Maledignum aumentaría sus proporciones consumiendo a un mayor número de mundos los cuales terminarían varados en el ojo del terror el cual comenzaba a expulsar demonios a una escala jamás imaginada. Los mundos imperiales que tuvieron la desafortunada suerte que caer presas de este suceso verían con terror la monstruosa lluvia de demonios y calamidades nacidas en la disformidad cayendo en sus ciudades, pueblos y templos a la vez que se veía venir una horrible calamidad para el imperio del hombre. Thracin el Infinito estaría recorriendo las intricadas salas y pasillos de su ciudad metrópolis, llena de grandes artefactos e historias preservadas, cada una de las piezas ahí presentes eran monumentos, reliquias, secretos y pasado, uno preservado a través de los milenios los cuales reflejaban y expresaban un relato heroico de innumerables razas existentes o que habían existido alguna vez. Aquí en estas enormes e incontables cámaras que surcan el subsuelo del mundo necrópolis de Solemnace la cual guarda tecnologías tan extrañas y sublimes, que cualquier tecnosacerdote del Adeptus Mechanicus estaría dispuesto a dar la vida solo por tener la certeza de que existen. Las salas de los niveles inferiores están atestadas de artefactos de todo tipo, por nombrar solo unos pocos. El coro de hueso espectral de Altanzar, la cabeza incorrupta de Sebastián Thor, la corteza fosilizada de un esclavizador, y el cuerpo de un humano gigante enfundado en una barroca servoarmadura y con su cara contraída en una mueca de espanto. Es una colección en constante crecimiento, pues la historia siempre está avanzando y Thracin se esfuerza por no perder el paso. Él se adentraría en las vastas galerías prismáticas, una serie de sinuosas cámaras llenas de estatuas que reproducen eventos históricos considerados por Thracin como dignos de ser recordados, desde la celebración del último Alto Consejo del Mundo Astronave de Idarare, hasta las devastadoras masacres de Tragus. O si por supuesto este ser nombrado en nada más y nada menos que Thracin el Infinito, conocido como el arqueovista de las galerías solemnáceas, es el peculiar líder supremo necrón del mundo necrópolis de Solemnace. Hoy no era un día como los anteriores, diversos sucesos habían ocurrido obligándolo a tomar acciones necesarias para evitar la expansión del caos, si bien a lo largo de los milenios se había mantenido neutral, acechando en las sombras, apoyando cuando era debido a una facción con el fin de obtener reliquias e historia que almacenar. Sin embargo, los sucesos ocurridos en este milenio eran cada vez más desoladores como nunca antes. La caída de Cadia había representado un desequilibrio en el momento en que actuó para ayudar a los humanos de cierta manera, en aquel momento creyó estar haciendo lo necesario para beneficiarse a largo plazo, sin embargo ¿quién diría que la falta de su especie en la lucha contra el caos provocaría los sucesos que ahora se estaban viviendo? Una terrible energía parecía haber sido liberada dentro de la disformidad provocando que esta misma no llegara a soportar la dimensión de dicho ataque, produciendo un mayor aumento en las extensiones del ojo del terror, el cual a la vez liberaría ejércitos interminables de abominaciones los cuales comenzarían a destruirlo todo, inclusive llegando a atacarse unos a otros como si de una rebelión interna se tratase.
Si bien no estaba seguro de lo que había provocado todo este desequilibrio en la disformidad, provocando un cataclismo de las fuerzas del caos adentrándose a los mundos humanos, Eldars e inclusive a los mundos necrópolis de los propios necrones. Y esa era la misma razón por la cual él estaba actuando precipitadamente. Ya que no hace mucho miles y millones de fuerzas del caos aterrizaron en su mundo adentrándose en las antiguas cavernas las cuales conducían a diferentes sitios de su mundo, si bien las diversas trampas instaladas en este mundo servirían para entretener al enemigo durante un corto tiempo, esto no impediría el avance del enemigo el cual no descansaría hasta haber tomado todo el planeta. Para Thracin esto sería inaudito, jamás se perdonaría a sí mismo si les dejase tomar y destruir los artefactos e historias que con mucho recelo le había costado trabajo reunir. Por primera vez en milenios Thracin se vio obligado a abrir la sala de especímenes, el sitio mayormente protegido con diversos mecanismos de seguridad tan avanzados que solo los mismos necrones eran capaces de entender. Aquí eran guardados las adquisiciones más letales y poderosas de Thracin, no solo se hallaban campeones, leyendas y héroes tanto de los humanos como el de las existentes razas y de las que una vez existieron. En este sitio también se hallaba encadenado uno de los seres que jamás se debía permitirse liberar, era nada más y nada menos que un dios Catan. Sin embargo, estos seres no eran el motivo de la atención de Thracin, él se adentró aún más en la sala yendo con dirección al centro de esta misma. Y finalmente llegaría al centro de esta misma contemplando una esfera verde la cual poseía en su interior a un ser que hace un par de milenios atrás había capturado con demasiada dificultad, en aquel momento estuvo a punto de perderlo todo debido a lo desafortunado que fue al hallárselo en su mundo. Thracin tomaría las esfera, bueno aunque para los fans de Waramer sería mejor llamarlas Pokébolas de Thracin. Una vez tomado el artefacto Thracin se dispondría a alejarse del santuario a la vez que se dirigió a la superficie del mundo necrópolis. Los demonios no tardarían en romper las líneas de defensa por lo cual con un último suspiro de preocupación Thracin presionaría la esfera arrojándola a una distancia considerable a la vez que esta misma liberó una luz verde por todo el lugar logrando atraer la atención de los invasores los cuales dejarían de enfocarse con destruir las líneas de defensa para ir con dirección a la ubicación de aquella llamativa luz. Thracin alzaría la mirada con un poco de preocupación, a la vez que un ser se materializaba en el lugar donde fue arrojada la esfera. Un imponente ser se haría presente, uno que sin lugar a duda podría ser considerado el más fuerte de la galaxia. Ya que el poder que éste ostentaba era más que abrumador, era incomprensible, la única razón por las que Thracin tuvo la suerte de capturarlo se debió en dos grandes factores. Uno era que en aquel momento se encontraba enormemente debilitado y la segunda se debió a la limitada comprensión de la tecnología necrona por parte de este individuo el cual en ese entonces no fue capaz de contrarrestar los ataques de Thracin. En ese momento aquel ser alzaría la mirada observando impasible a Thracin, el cual empezó a ponerse cada vez más nervioso por el silencio de este ser, así que decidió tomar la palabra el primero ya que esperaba que este ser fuera comprensible a los motivos de su liberación. Pudo entender si es que hay molestias, incertidumbres y confusión por tu parte, espero y comprendas que la primera vez que nos vimos me vi obligado a detenerte sin embargo no espero que me lo agradezcas, en cambio solo te puedo ofrecer un trato favorable. Un trato, un trato absurdo querrás decir máquina descompuesta, es repugnante que entre los diversos seres extremadamente poderosos me tuve que topar con un ser tan visceral como tú, durante el tiempo que estuve en cautiverio te observé lo suficiente para llegar a la conclusión de que no eres más que un mero cobarde, escondiéndote entre las sombras solo atacando por la espalda como las cucarachas inmundas que he destruido. Será mejor que no me hagas perder más mi tiempo, la única razón por la que sé que no te podré destruir y porque estoy sellado es este artefacto controlado por ti, sin embargo tu día llegará y yo el gran conquistador del universo consumiré tu existencia a simple polvo. Las palabras de este ser serían tomadas en serio por Thracin quien solo decidió proseguir debido a las grandes fuentes de calor que empezaban a acercarse a ese lugar, sé que estás molesto, y por el bien de ambos estoy ofreciéndote algo que nos será beneficioso a ambos, estoy dispuesto a liberarte de mis ataduras y control, pero a cambio necesito que hagas dos cosas por mí. Una es que acabes con todos los enemigos aquí presentes, en este mundo y la segunda es que extermines a las hordas de enemigos que salen de aquel ojo rojo distorsionado, mejor conocido como el ojo del terror.
Tus tratos son molestos. Existencia beligerante, porque alguien fuerte como yo debería de seguir las instrucciones de alguien inferior. Puedes tener un punto en esa observación, sin embargo eso implicaría que jamás seas liberado y permanezcas eternamente entre mis posiciones. Sin embargo, la razón por la cual decidió darte la oportunidad a ti se debe a que tus objetivos y los míos se ven perjudicados por esos seres disformes, y si quieres llegar a dominar el universo será necesario que nos ayudemos mutuamente. Estas palabras provocarían un chasquido de molestia por parte de este ser, el cual, viendo la situación complicada en la que encontraba, no tendría más opción que tomarla. Ya en un futuro cercano él se encargaría de terminar con la vida de este miserable Necrón. Será mejor que en el futuro te cuides las espaldas, ladrón. Puede que hoy coopere contigo, pero en el futuro eso cambiará. Será mejor que lo tengas presente cuando ese momento llegue. Thracyn asentiría a las palabras de este ser, además que otra opción tenía, a diferencia de los demás especímenes extremadamente peligrosos. Solo este parecía poseer un intelecto y razonamiento muy superior al resto, y debido a estas circunstancias no tendría más opción que liberarlo para de esta manera destruir a los invasores. Thracyn activaría el mecanismo de la esfera, liberando a este ser de sus ataduras a la vez que volteaba la mirada con dirección a las hordas interminables de demonios. Será mejor que te vayas de aquí, chatarra, si no quieres verte envuelto en mi pelea. Thracyn solo asentiría a las palabras de este poderoso ser a la vez que desaparecía del lugar. Una vez que el Necrón dejó el campo de batalla, este ser humanoide volvería su atención contra el enemigo que se encontraba a escasos metros de su posición. Él solo mostraría una terrorífica sonrisa a la vez que dejaba ver sus dientes afilados, y una aterradora aura de poder. Los demonios por instinto propio frenarían su avance debido a la abrumadora energía que se estaba sintiendo en el lugar. Ja 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 ja, insignificantes insectos, hoy será el día en que muestre mi existencia en toda esta galaxia inerte. Alégrense hoy todos y cada uno de ustedes perecerán por mi mano, la mano del conquistador del universo, el gran Lorboros. Toda la disformidad se encontraba en un verdadero y terrible caos. Ni siquiera los campeones de los dioses del caos eran capaces de controlar la situación. En ese momento se encontraban en grandes aprietos. Unos eran los acólitos de Bashtor, los cuales no paraban de provocar desastres en cada uno de los reinos de los dioses. Otros eran los legendarios caballeros grises comandados por Kaldor Draigo, quien se había encargado de destruir grandes cantidades de flotas de demonios. Otro problema que surgió y sin precedentes sería la aparición más continua del primarca Corvus Corax, quien junto a sus deformes hijos acabaron con una poderosa instalación de demonios de Corne. Sin embargo, lo más catastrófico para los 4 dioses del caos sería un sorpresivo ataque de demonios rebeldes, liderados por el dios renegado Malal, quien, aprovechando las acciones de Bashtor, optaría por dar un sorpresivo golpe a las fortalezas eternas donde se hallaban los demás dioses. Malal tomaría entre sus manos a un derrotado campeón de Tseentch, quien había tenido la mala suerte de toparse con este terrorífico dios. Malal abriría sus fauces a la vez que devoraba al demonio, quien por más que luchó nunca fue capaz de liberarse de su verdugo. En ese momento Malal sentiría la presencia de un ser familiar. Eres tú, Nurgle, gran señor de la podredumbre. Este mencionado descendería de su trono de carne a la vez que una enorme cantidad de demonios putrefactos y malolientes se hacían presentes a la vez que se disponían a liberar todas las plagas que estos poseían con el fin de diezmar las tropas de Malal, quien ya había previsto este movimiento, aunque de poco le importaba. Para ello son las herramientas, para serle útil a su amo. En ese instante aparecerían los campeones de Nurgle dirigidos por el primarca demonio Mortarion, quien se dispondría a desenvainar su arma preparándose para el enfrentamiento. Malal solo soltaría un soplido de satisfacción a la vez que sus campeones respondían de la misma manera. Angron había liberado todo su poder con una ira y furia incontrolable a la vez que intercambiaba ataques poderosos con Garou, quien le regresaba los ataques lanzados por este demonio. Sin embargo, él mismo se daría cuenta que no faltaría mucho hasta que llegara a su límite, así que debía terminar lo antes posible. Sin perder mucho tiempo esperaría pacientemente el próximo ataque de Angron, el cual no tardaría en llegar. Impulsado con una ira incontrolable, el golpe de Angron impactaría con las manos de Garou, quien redirigiría el ataque aumentando 3 veces más su potencia, impactando en el rostro del propio demonio, quien apenas si logró soportar este daño. Sin embargo, no se podía decir lo mismo del mundo. Ya hace tiempo que había sufrido demasiado daño, provocando terremotos y erupciones volcánicas por las alteraciones magnéticas productos de los golpes de ambos.
Angron arremetería con más fuerza logrando a duras penas rozar la mejilla del cazador, quien se disgustaría por esto dándole un golpe de manera limpia a Angron, quien daría un rugido de cólera por su incapacidad de alcanzar a su adversario. Ya había pasado más de 4 horas desde que comenzaron a pelear y hasta el momento cada vez que parecía estar alcanzando a su enemigo, este como si por arte de magia se tratase terminaba por humillarlo. Esto no puede seguir así, se repitió el primarca demonio en su diminuto cerebro a la vez que se disponía a regresar un poderoso ataque. Sin embargo, ocurriría algo sin precedentes, el ojo del terror comenzaría a liberar grandes cantidades de energía a su vez, que una potente explosión parecía haber salido de ahí. Angron comenzaría a sujetarse la cabeza por un indescriptible dolor que le empezaba a producir. Estos dolores aumentarían cada vez más hasta el punto que el demonio no logró soportarlo más y terminó por retirarse de manera urgente del campo de batalla junto a sus hijos, quienes parecían estar sufriendo los mismos estragos. Los devoradores de mundos restantes que se encontraban tanto en el campo de batalla de dicho mundo al igual que el resto ubicado en la órbita del mundo con intención de detener el avance de Guilliman y la flota Indomitus con dirección a dicho mundo comenzarían a desvanecerse del plano de los mortales. A medida que desaparecían las restantes fuerzas de marines leales comenzarían a rodear a Garou, si bien podían catalogar a este ser como una abominación del caos. No obstante, no podían darse el lujo de precipitarse. Ellos mismos habían sido capaces de comprender que no le harían el más mínimo rasguño. Eso era claro, un ser superior a la fuerza de un primarca no sería sencillo de erradicar. En cambio, Garou observaría apaciblemente su alrededor. Él había sido consciente que liberar esta transformación fue mala idea, pero ¿qué podía hacer? Si no hubiera recurrido a esto, estaba completamente seguro que terminaría siendo uno del montón en la gran pila de cadáveres perpetrada por los demonios. Sin embargo, comenzaría a sentir un fuerte dolor de cabeza, a la vez que sus músculos comenzarían a temblar. Maldición, llegué a mi límite. Carajo, ¿qué debería hacer? Si estos fanáticos me atrapan en mi momento más vulnerable, es casi seguro que terminaré en una gran procesión de ejecución por el maldito Ordo Malleus, decía Garou en sus pensamientos a la vez que luchaba por evitar perder el conocimiento. En ese instante se haría presente una luz resplandeciente, una que comenzaría a alzarse sobre Garou, y sobre esta misma se haría visible una doncella en armadura de poder, la cual poseía un par de alas angelicales, portando en su cintura una espada de poder junto a un poderoso volter en su mano derecha. A sus contados sobresalían 2 guerreras las cuales imponían un aura de confianza y fe absoluta. Esto dejaría a Garou en shock, debido a que pudo sentir que la presencia de estos recién llegados y su deslumbrante luz empezarían a desintegrar la coraza de Garou, haciéndolo perder por completo el conocimiento a la vez que su coraza se desvanecía como ceniza, la cual solo dejaría visiblemente a un Garou en su forma humana, completamente dormido. Santa Celestine descendería del cielo junto a sus guardaespaldas a la vez que las fuerzas de marines espaciales se agrupaban alrededor de Garou. Malakin esperaba lo peor, ya que en ese sitio estaría presente un inquisidor en armadura de poder, el cual avanzaría con intención de apresar y encadenar a este mutante. Sin embargo, el propio inquisidor junto al resto de marines espaciales se detendrían en seco a la vez que cierto primarca se haría presente en ese lugar. Él observaría al humano desmayado a sus pies, al momento que se giraba dirigiéndose a su flota de naves, solo pronunciando una orden. Traigan al mutante a la nave, tengo muchas preguntas que debe responder. Una vez que dijo esas palabras, el resto de marines espaciales fanáticos se alejarían permitiéndole el paso a un ultramarín primaris, el cual alzaría de Garou, al momento que se dirigió a la nave de su padre genético. Santa Celestine giraría la mirada intentando saber qué tenía pensado hacer Guilliman con ese guerrero. Esta historia continuará en el próximo capítulo, el cual tardará un poco más en salir debido a que me veré muy ocupado con otras actividades las cuales me quitan mucho tiempo. Bueno, sin nada más que decir, les agradezco por escuchar y hasta la próxima.